Hola con todos. Voy a hablar el día de hoy sobre las obligaciones. Para empezar, tenemos que saber lo que es un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es una universalidad jurídica que comprende bienes, derechos y obligaciones. Cuando uno se obliga, lo que está comprometiendo es el patrimonio, para así garantizar el cumplimiento de la obligación y el acreedor pueda saber que se va a efectuar el pago. A continuación, las características del patrimonio. Perdón, si hablo rápido, quiero avanzar en esto porque es bastante materia. Eh, las características del patrimonio son las siguientes. Primero, solo las personas son dueñas o titulares del patrimonio. Es intransferible, es decir, que no puede ser sujeto de enajenación. Lo que sucede es que los elementos que integran el patrimonio son transferibles, pero el patrimonio no. Al ser una universalidad jurídica, no solo comprende bienes, sino derechos y obligaciones. Si alguien no tiene bienes a su propiedad, sigue teniendo patrimonio. Tiene valor pecuniario, es decir, está evaluado directamente en dinero. Y una persona puede tener un patrimonio, nada más. ¿Qué derechos comprende tener un patrimonio? Tiene los derechos patrimoniales, que son aquellos que son evaluados directamente en dinero, perdón. Se clasifican en derechos reales y derechos personales. Los derechos reales son aquellos cuya facultad recae sobre una determinada cosa, son erga omnes. Es decir, que no importa el propietario o el dueño de la cosa, porque estos derechos persiguen siempre a la cosa. Y los derechos personales, que son la facultad sobre determinada persona. A continuación, un cuadro comparativo les voy a mostrar entre derecho real y derecho personal. Las diferencias son que el derecho real recae sobre la cosa, el derecho personal recae sobre la persona. Son taxativos los derechos reales, esto implica el derecho de propiedad, el usufructo, la anticresis. El derecho personal nacen de la voluntad de las partes. Otorgan acción real. Esta acción real da privilegios al acreedor de cobrar el crédito respectivo. En el derecho personal no se otorgan esos privilegios al acreedor, salvo que la ley exprese eso, como en el caso de las pensiones alimenticias. Por el ser el padre del hijo, tiene que cumplir con la obligación. La relación es entre el acreedor y la cosa como tal en los derechos reales. Y en los derechos personales, la relación jurídica es entre el acreedor y el deudor. Además de los derechos patrimoniales, tenemos los derechos extrapatrimoniales, que son aquellos que, a pesar de no tener un valor pecuniario, pueden producir efectos jurídicos que sí son avaluables en dinero. Ejemplo, la imagen. Si yo llego a afectar la imagen de alguien por una indemnización, se produce un valor pecuniario. Otro tema importante, la obligación. ¿Qué es la obligación? Es un vínculo jurídico entre personas determinadas por la cual una de ellas se coloca en la necesidad de realizar una prestación, sea esta de dar, hacer o no hacer, a favor del acreedor. Los elementos de la obligación son elemento subjetivo, elemento objetivo y vínculo jurídico. El elemento subjetivo consiste de los sujetos que participan en esta obligación. Tenemos al sujeto activo, que va a ser el acreedor, y el sujeto pasivo, el deudor. La regla general es que estos sujetos deben estar plenamente determinados, salvo en ciertos casos que pueden ser determinables, como las obligaciones ambulatorias. ¿Y qué son las obligaciones ambulatorias? Son aquellas que nacen por la naturaleza de la cosa y que afectan directamente al dueño de la propiedad. Estamos hablando de derechos reales. Por ejemplo, en el sujeto pasivo, yo compro una oficina en un edificio en Puerto Santa Ana, pero el antiguo dueño de esa oficina debía alícuotas. ¿Yo debo de pagar esas alícuotas, esa deuda? Sí, porque la obligación recae sobre la oficina, no sobre mí o sobre el antiguo dueño. Y en el caso de una obligación ambulatoria en sujeto activo, por ejemplo, el cheque al portador. Quien vaya a cobrar ese cheque va a ser el acreedor de ese dinero.
El siguiente elemento, el objetivo, es la prestación. Ya hablamos que esta prestación puede ser de dar, que es que el deudor entregue la cosa, por ejemplo, una transferencia de dominio o el uso de la cosa. Y de hacer, que es la ejecución de un servicio o una obra. También las de no hacer, que se abstiene de realizar un determinado acto. No hay un beneficio para el acreedor. Ese beneficio ocurre si se llega a romper la obligación, porque va a cobrar una indemnización. Y por último, el vínculo jurídico. La obligación se respalda en la ley. Y para que pueda perfeccionarse, se necesita del consentimiento que debe estar exento de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo. El error es la falsa apreciación que se tiene sobre la realidad o la identidad de determinada persona, o también de una cosa. Para esto pueden leer del artículo 1468 al 1471. Se habla sobre el error en cuanto a la sustancia o calidad del objeto, en consideración de la persona, cuando esta es la causa principal del contrato, el error de hecho. Demos paso a la fuerza. La fuerza es el empleo de la coacción o coerción que influye en la celebración de un determinado acto jurídico. Esta fuerza no vicia el consentimiento a menos de que produzca una impresión fuerte, nos dice la ley. Una impresión fuerte en una persona de sano juicio y dependiendo de las circunstancias, su edad, sexo, condición. Pero esta fuerza no recae solo sobre quien está obligado, sino también sobre sus ascendientes y descendientes. Pero no nos limitemos a eso. Si se llega a impactar a una persona cercana a nosotros, que no sea ni ascendiente ni descendiente, es tu mejor amiga, la niñera que tienes desde los 2 años, tu profesor más querido, no sé. No, ese profesor no, pero bueno, está mal. Pero alguien muy cercano a ti, que no es de tu familia necesariamente, sí se produce esa fuerza, este vicio del consentimiento. Hay que diferenciar la fuerza, la impresión fuerte del temor reverencial. El temor reverencial es aquel que le tienes a una persona a la cual respetas, a la cual tiene un poder sobre ti, el que está subordinado, y debes sumisión y respeto. Eso no basta para viciar el consentimiento. Por ejemplo, tu jefe o tu profesor. Artículo 1472 y 1473. Y tenemos por último al dolo. El dolo es la intención positiva de irrogar daño. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además sin ese dolo no se hubiera contratado. Artículo 1474 y 1475. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos básicos para poder contraer obligaciones. Capacidad legal. Cuando una persona es capaz, un adulto mayor de 18 años, no tiene la sentencia que declara el consentimiento, ya vimos que debe estar libre de vicios. El objeto lícito, que debe de recaer sobre una cosa legalmente capaz de poder hacer. Y la causa lícita, que la motivación de las partes sea lícita para contraer la obligación. Esto yo no puedo contratar a alguien para que vaya a matar a mi mayor enemigo. Eso no es una causa lícita. A continuación, las fuentes de las obligaciones. Ya que sabemos los requisitos básicos de las obligaciones, pasamos a las fuentes. Tenemos las fuentes voluntarias, que es el contrato, las fuentes forzosas, la ley. Además de estos están los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. La ley es la fuente inmediata de las obligaciones. Por coerción y coacción te obliga a cumplir con la obligación. El contrato, por otro lado, es un acuerdo de voluntades, en la que dos o más personas se obligan a realizar determinado acto jurídico, determinada prestación, con el objetivo de crear derechos y obligaciones. Debemos de tener en claro que la convención es el género y el contrato es la especie. Todo contrato es convención, pero no toda convención es contrato.
La clasificación de los contratos. Tenemos algunos tipos de contratos, según su celebración, según las partes que contraen. Tenemos los contratos unilaterales. Una sola parte se obliga. Ejemplos: donación, mutuo, comodato. No debemos de confundir con el acto jurídico unilateral, porque recordemos que en el contrato hay dos o más voluntades. El acto jurídico unilateral no hay un acuerdo de voluntades. El contrato bilateral es cuando dos partes se obligan. Clásico: compraventa, arrendamiento, prestación de servicios. De los contratos onerosos. Todo contrato bilateral es un contrato oneroso, persigue una prestación en dinero, avalúa en dinero. Pero los contratos onerosos pueden ser conmutativos o aleatorios. Un contrato conmutativo es equivalente a la prestación que se realiza. Puede ser una compraventa o un arrendamiento. Y el contrato aleatorio es que el beneficio dependerá de una contingencia incierta, en la que al principio una parte se beneficia y posteriormente la otra. Cuando hablamos de dinero, obviamente. Por ejemplo, el contrato de seguro. ¿Por qué es aleatorio? Porque yo pago mensualmente mi seguro de vida, pero eso no quiere decir que lo esté usando. Sin embargo, el momento en el que yo sufro un siniestro, el seguro ahora me paga a mí, me reembolsa los daños, los gastos del médico, del hospital, todo. Entonces, por eso es aleatorio. O también un ejemplo, la lotería. Yo compro la lotería todas las semanas, toda mi vida, por 20 años, nunca he ganado. Y de repente me ganó $1.000.000 mañana. Ahí está, el contrato aleatorio. También tenemos el contrato gratuito, que es cuando una sola parte se beneficia en el contrato. Por ejemplo, la donación, el mutuo sin interés, el contrato. Además, según la forma de la celebración, tenemos el contrato solemne, consensual y real. El solemne es que se perfecciona en un momento que las solemnidades, las formalidades de ley se han cumplido. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un bien inmueble. Este se va a perfeccionar en el momento en que se eleve a la escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad. Un contrato consensual se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. La compraventa de un carro. ¿Quieres comprar mi carro? Sí, fin. Y los contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, como en el comodato o en el mutuo. En el momento que yo te presto mi celular, ya el contrato está perfeccionado. De ahí tenemos los contratos principales. Estos son los que tienen la obligación principal que se debe de cumplir. Por ejemplo, la compraventa, un arrendamiento, y a ellos les acompañan los contratos accesorios. Los contratos accesorios son una caución porque estos aseguran el cumplimiento del contrato principal, de la obligación principal. Esa caución puede ser real o personal. Si es una caución personal, un tercero es el que se compromete. Un ejemplo es la fianza. Y si la caución es real, la garantía recae sobre bienes muebles o inmuebles, una prenda o una hipoteca. No hay que confundir el contrato accesorio con el contrato dependiente, porque el contrato dependiente no asegura el cumplimiento de la obligación principal. Ejemplo de un contrato dependiente: capitulaciones matrimoniales, que van del mano con un contrato de matrimonio. Sigamos con elementos del contrato. Los elementos del contrato son de naturaleza, esenciales y accidentales. Los elementos de naturaleza son aquellos en que si las partes no lo establecieron de forma expresa en el contrato, la ley suple ese vacío contractual y obliga a que las partes cumplan sus respectivas prestaciones. Un elemento de naturaleza es la obligación de saneamiento del vendedor en un contrato de compraventa. Este debe de entregar la cosa libre de vicios. Otro caso es la conducción resolutoria tácita, que está implícita en los contratos bilaterales. Los elementos esenciales. Si las partes no establecen de forma expresa, puede ocurrir que no produzca efectos jurídicos o que produzca efectos diferentes a los pretendidos.
Por ejemplo, en una compraventa de un vehículo, se debe de pactar el precio y el vehículo. Esos son los elementos esenciales. Porque si no se pacta el precio, se entiende como un comodato. Y si no se pacta el vehículo o la cosa, se entiende como un mutuo. Los elementos accidentales son aquellos que para que produzcan efectos jurídicos deben ser pactados de manera expresa en el contrato. No afectan a la existencia del contrato, afectan a la ejecución. Una cláusula penal, la condición, el plazo suspensivo. Para esto deben de leer el artículo 1460. Otra fuente de la obligación es el cuasicontrato. El cuasicontrato nace de la ley y se diferencia del contrato porque no existe el acuerdo de voluntades para celebrar la obligación o el acto jurídico. Nace de un hecho lícito que produce obligaciones entre las partes y estas prestaciones nacen del hecho lícito que se asemeja a las de un contrato. Los tipos de cuasicontratos son agencia oficiosa, pago indebido, comunidad. La agencia oficiosa consiste en que una persona sin mandato alguno ejerce labores de administración a favor de otra persona. ¿Qué es el contrato de mandato? Es un contrato en el que una persona llamada mandante le confiere un encargo a otra persona llamada mandatario, y ese encargo se entiende como una función de confianza o de administración. Por ejemplo, yo vivo en Machala, pero tengo un negocio en Guayaquil. Y por la pandemia yo no me traslado a Guayaquil, no puedo, soy sujeto vulnerable de riesgo. Entonces, ¿qué hago? Confiero un mandato a un tercero que ejerza esas labores en la agencia en Guayaquil, en el local en Guayaquil. Cuando el agente oficioso reporta utilidad o perjuicios, genera obligaciones. De cualquier forma, genera utilidad o perjuicios. Si reporta beneficios, el dueño del negocio tiene la obligación de reconocer la labor del agente oficioso y a su vez el agente debe rendir cuentas. Todo lo que esa persona hizo durante la semana que estuvo de agente oficioso en mi almacén tiene que comentármelo. Y si hay beneficios mayores a los que yo normalmente podría generar en mi negocio, o sea, si supera la expectativa, por así decirlo, la regla general que yo digo, esta semana pienso ganar $50 y él me gana 100, 150, debo de reconocer esa labor. Es un hecho jurídico lícito porque es permitido por la ley. Y el efecto de rendir cuentas del cuasicontrato es otra similitud que tiene con el mandato. A pesar de que hay una prohibición expresa, la doctrina nos dice que tienen derecho a reclamar el reconocimiento siempre y cuando exista una utilidad en el negocio. Por favor, lean en sus casas el artículo 2186, 2187, 2188 hasta el 2191. Es importante que no confundamos la agencia oficiosa con la relación laboral. Y también en el caso de que no se haya tenido el debido cuidado, que son los que debe tener un buen padre de familia, es que cuando se administra un negocio contra la expresa prohibición no se tiene derecho a percibir algo. Pero si reportó beneficios, sí tiene derecho. A continuación, el pago indebido. Otro cuasicontrato es el pago indebido, que consiste en que una persona por error efectúa un pago que no debía. Quien efectúa el pago por error tiene el derecho de repetición. Eso obliga a la persona a devolver lo pagado. Y para esto tiene que probar que no lo debía y que fue por error. Por ejemplo, Doménica tiene una deuda con José. Por error, yo pago la deuda de Doménica con José. Entonces, yo no tengo derecho a pedir repetición a José porque se ha extinguido la obligación que tenía Doménica con él. Ahora yo me he convertido en acreedora de Doménica, o sea, lo que ella le debía a José y yo pagué por error, ahora me lo tiene que pagar a mí. Yo tengo ese derecho de repetición contra ella. Si la deuda no se extingue en su totalidad, el tercero, o sea, yo, puedo ejercer mi derecho de repetición contra el beneficiado, o sea, José.
Y el artículo 2197, por favor, léanlo. Además, tenemos que tener en cuenta que otro caso hay que, por ejemplo, una promesa de compraventa de un bien inmueble, pero este no está elevado a escritura pública ni registrado, que ya vimos anteriormente que son los requisitos para que se perfeccione. Entonces, los clientes de este abogado que no elevó a escritura pública ni registró esa escritura, ¿deben de pagar las arras? No, porque no es válido, ya que es un contrato solemne y no se ha cumplido con la solemnidad. Hay un pago indebido y un error de derecho, porque los clientes no tienen la obligación de saber sobre el derecho privado. ¿Cuáles son las reglas probatorias en el pago indebido? Depende de cómo se contesta la demanda, ya que eso repercute en el proceso. Si el que se benefició afirma que existió el pago, le corresponde al que pide la repetición de la obligación de probar que ese pago no era debido. Si el que se benefició niega que existió el pago y el actor logra probar que sí existió el pago, se presume que ese pago es indebido. Es una presunción de derecho, por lo que no admite prueba en contrario. Artículo 2198 y 2199. El tercer cuasicontrato que tenemos es la comunidad. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas en las que no hay un contrato de sociedad, no se ha celebrado ninguna convención, es una especie de cuasicontrato. Y tienen el derecho de cada uno de los comuneros, que son estas personas que conforman la comunidad, es el mismo que el de los socios en el haber social. Eso está en el artículo 2205. Esos beneficios se reciben a prorrata de su cuota de propiedad de la cosa común. En el caso de los herederos, por ejemplo, todos los herederos están obligados a pagar la deuda. Tenemos otro. Uno de los tres comuneros contrajo una deuda con el banco. Ese comunero es el único obligado frente al banco. Si él paga la obligación, tiene derecho contra los demás comuneros de cobrar su parte de la deuda. Y si todos los comuneros hubieran contraído la deuda, el banco puede ejercer la acción contra cada comunero por su cuota correspondiente. ¿Cuándo termina la comunidad? Artículo 2212. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa común y por la división del haber común. La división del haber común significa la partición de la cosa, por ejemplo, una herencia, un testamento. El delito. El delito es la obligación del infractor de indemnizar o responder por el perjuicio ocasionado. Artículo 2214. Es un acto ilícito que ha sido cometido con la intención positiva de rogar daño. No hay una causa que pueda eludir a la persona. ¿Cuál es la obligación? La indemnización. El cuasidelito. El cuasidelito es el acto ilícito que nunca existió la intención, el ánimo de ocasionar el daño. El ejemplo clásico de la doctrina es la persona que tiene su macetita en el balcón y esa macetita se cae justo sobre la cabeza de un peatón que iba caminando por debajo de ese balcón. Esa persona X, la que tenía la macetita, por la negligencia grave, tiene que indemnizarlo, pagar gastos médicos, si hubo un daño a su imagen. Esto nos deriva a tener que hablar sobre la responsabilidad extracontractual, que es la obligación de indemnizar que nace por un hecho ilícito con o sin irrogar daño, pero hubo el perjuicio y no hubo acuerdo de voluntades. Esta responsabilidad se puede eximir en dos casos, caso fortuito y fuerza mayor. Artículo 2215 habla de la indemnización, cómo se la puede pedir, cuando se ha sufrido el daño. Cualquiera que ostente el derecho real puede pedir la indemnización de la cosa. También, por favor, lean el artículo 2220, 2232, 2233 y 2235. Que el 2235 dice que las acciones que
concede el título por daño o dolo, prescriben en 4 años, contados desde la perpetración del acto. A continuación, vamos a ver las diferencias que existen entre el delito y el cuasidelito. Del civil, del penal. Perdón. En el delito y cuasidelito civil, la autoridad que juzga el caso es el juez civil. En el penal, el juez de lo penal. ¿Cómo se inicia el proceso? En el delito y cuasidelito civil es a petición del actor. En el penal depende, porque si el delito es de acción pública, va a ser el fiscal, ya sea de oficio o por la denuncia presentada por algún particular, y si es de acción privada, por el querellante. La finalidad. La finalidad en el delito y cuasidelito civil es la indemnización por los perjuicios ocasionados, es pecuniaria. En el ámbito penal es una sanción privativa de libertad y en subsidio una reparación integral. La responsabilidad. En el ámbito civil, la responsabilidad es transmisible a los herederos, lo que en la penal no se transmite, es personalísimo, de carácter personal. La prescripción en lo civil debe de ser alegada, siempre debe de ser alegada. En la penal sí existe la prescripción de oficio, y el juez la puede declarar sin necesidad de que las partes lo aleguen. Además, tenemos 3 fuentes que establece la doctrina. Son enriquecimiento privado injustificado, litis contestatio y la declaración unilateral. En el enriquecimiento privado injustificado es aquella figura doctrinaria en la que el patrimonio de una persona se incrementa a costa del patrimonio de otra persona, sin que tenga una causa legal o contractual que justifique dicho incremento. Un caso. El cliente ha suscrito un fideicomiso con una constructora. Ha desembolsado una gran cantidad de dinero. El fideicomiso envía borrador de la promesa de compraventa, los abogados aconsejan cambiar ciertas cláusulas, el fideicomiso ratifica la promesa, no se llega a un acuerdo. El fideicomiso no quiere devolver el dinero del cliente, no va a devolver ese dinero al cliente. Entonces se inicia un proceso judicial. ¿Qué acción ustedes, como abogados del cliente, pueden ejercer? No hay un contrato, no hay un delito, no hay un cuasicontrato, no hay un cuasidelito. La demanda tiene que ser entablada como enriquecimiento injustificado y lo que procede es una acción in reverso. Esa acción in reverso es pedir la devolución del incremento activo que perjudicó a la otra parte. La diferencia que tenemos aquí con el pago indebido es que el pago indebido siempre es por error y se debe de demostrar que no se debía realizar el pago. En el enriquecimiento no necesariamente hay un error y se demuestra que se enriqueció a costa de mi patrimonio sin una causa debida. No debe de haber ninguna justificación legal o contractual para que se configure el enriquecimiento privado injustificado. Por otro lado, la declaración unilateral es válida para obligar a una persona a dar una prestación de dar, hacer o no hacer. Lo que pasa es que a veces no se puede probar. En litis contestatio, la doctrina lo establece como un cuasicontrato. Las reglas del proceso son una obligación para las partes, por lo que deben responder por cualquier acto dentro del proceso. Eso ya en introducción al derecho procesal, se llama en Sumaya, deben de haber visto. Además, existen figuras normativas en la ley que hacen referencia a otro tipo de cuasicontratos, como el contrato de depósito. Para eso pueden leer el artículo 2116 y el artículo 2143. Y ahora vamos a la clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones es la siguiente. Tenemos de género y especie, alternativas y facultativas, civiles y naturales, las obligaciones modales, obligaciones a plazo, las mancomunadas y solidarias, y las solidarias indivisibles. Las obligaciones de género son las cosas de género que pueden ser reemplazadas por otras del mismo género. Al menos debe de haber una especificación. Por ejemplo, naranjas. Cualquier naranja sirve.
Artículo 1524. Una forma de extinguir la obligación, como sabemos, es la pérdida de la cosa debida. Esa regla no aplica aquí, porque como es de género, se puede reemplazar tranquilamente por cualquier otra. Artículo 1526 y 1686. 1687 y 1688, que habla sobre la obligación de especie. Esta sí se debe de reemplazar por la misma, se debe de indemnizar. El 1688 dice que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor está obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Pero si este deudor está en mora, la mora es el retardo injustificado del cumplimiento de la obligación. Si está en mora y el cuerpo cierto que debe perece por caso fortuito, que también le pudo haber pasado si el acreedor ya tenía esa cosa, solo se debe la indemnización. Pero si ese caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, sí se debe el precio y los perjuicios de la mora. Por otro lado, tenemos las obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas es cuando el deudor se obliga a ejecutar varias prestaciones en las que el cumplimiento de una de ellas extingue la obligación. En estas obligaciones alternativas se pueden componer de varias prestaciones y con la ejecución de una de ellas se extingue completamente la obligación, pero tiene que ser la ejecución total, la parcial no extingue. También tenemos el derecho de elección, que por regla general lo tiene el deudor. Se puede pactar en el contrato respectivo o las partes también pueden acceder a que el acreedor tenga este derecho de elección. Características de las obligaciones facultativas. No es condición que tengan una equivalencia a un valor económico. Yo puedo tener 4 prestaciones diferentes. Un carro de $100,000, una casa en la playa, un walkie-talkie, una muñeca Bratz y un semoviente, un hámster. Con que yo cumpla con cualquiera de esas prestaciones, en su totalidad ya está extinguida la obligación. El deudor puede enajenar hasta destruir las cosas con tal de que quede una para cumplir. Es decir, yo choqué el carro de $100,000, yo quemé la casa de la playa, se perdió la Bratz, no sé qué pasó, solo me queda el hámster, el semoviente. Con que yo cumpla con eso, estamos bien. Pero cuando el acreedor tiene el derecho de elección y el deudor ha enajenado o ha destruido la cosa que el acreedor eligió, este puede pedir el precio de la cosa conjuntamente con la indemnización de daños y perjuicios. O también puede elegir la otra cosa que se deba alternativamente. Si el deudor tiene el derecho de elección y la cosa que se debe alternativamente se destruye, pierde, perece y no es por culpa de él, la obligación se extingue. Salvo que el deudor ya haya sido constituido en mora y estando en mora perecen las cosas. Ahí sí debe de responder. Si es por culpa del deudor, debe elegir el precio de la cosa sobre cualquier prestación que haya elegido. Es decir, yo puedo pagar los $100,000 del carro, lo que haya valido la casa en la playa, o puedo pagar el precio de la Bratz. Y con haber pagado cualquiera de esas, estamos bien. Si el acreedor tiene el derecho de elección, en este caso, y es culpa del deudor la pérdida de la cosa, el acreedor elige, él elige, y ya no, con pagar la Bratz ya no estoy bien, ya, él me dice, págame los $100,000 del carro, pues. Estas reglas aplican siempre en los casos de especie o de cuerpo determinado. Pueden leer el 1563, por favor, para esto. El 1568 también. El 1568 nos habla de la mora. El principio de la mora purga la mora. Esto quiere decir que si existe un retardo por parte del acreedor
y por parte del deudor, ninguno puede reclamar indemnización ni incumplimiento de la obligación. Solo se aplica en los contratos bilaterales este principio. Por favor, lean del artículo 1515 al artículo 1520. Que tenemos las demás características de estas obligaciones. También, por otro lado, tenemos de las obligaciones facultativas. Estas quieren decir que una sola prestación, se obliga a una sola prestación el deudor, pero tiene la facultad de reemplazarla por otra. El acreedor no tiene ningún derecho de elección. Ejemplo, yo debo $15,000, pero no tengo los $15,000 en efectivo. Entonces yo puedo reemplazarlo con un carro que valga $15,000 o una obra de arte que valga $15,000 y mi obligación se ha cumplido. Si la prestación no se pudo realizar sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Artículo 1521 y artículo 1522 y 1523. Es importante el 1523 porque nos dice que en caso de duda, no sé si es una obligación alternativa, no sé si es facultativa, no lo tengo claro, la ley dice que se va a tener por alternativa la obligación. La siguiente clasificación son las obligaciones civiles y naturales. Ya habíamos hablado un poco de lo que son las obligaciones naturales. Son aquellas que no se pueden exigir o cobrar judicialmente su cumplimiento, pero que una vez pagado, la ley autoriza al deudor para retener lo pagado. No otorgan derecho de acción, pero sí otorgan el derecho de excepción. Es importantísimo. El juez en ningún momento va a obligar al deudor a que pague. El derecho de excepción significa que si el deudor pagó una obligación natural, le da el derecho al acreedor a excepcionarse diciendo que no tiene ninguna obligación de reembolsar o devolver lo pagado, porque la ley autoriza al acreedor a retener lo pagado. ¿Cuáles son estos requisitos para que el acreedor pueda retener lo pagado? Primero, el deudor tuvo que hacer el pago en su capacidad legal o en la libre administración de sus bienes. Y segundo, ese pago tiene que estar exento de vicios. Si no se cumplen con esas condiciones, el deudor puede solicitar la vía de acción de reembolso que le devuelvan lo pagado. Por favor, artículo 2196, 2197. Las obligaciones civiles, por otro lado, son las que dan derecho para exigir judicialmente su cumplimiento. Se suelen confundir a veces las obligaciones naturales con las morales, pero para eso tenemos este cuadro comparativo en el cual obligación civil, natural, moral, distinciones entre sujeto, objeto y respaldo de la ley. En la obligación civil y natural tenemos como sujeto al acreedor y al deudor. En la moral no existen sujetos de la obligación. El objeto en la civil es una prestación, pero esta prestación siempre tiene un carácter pecuniario, un carácter patrimonial. No se debe de confundir con la conducta, porque la conducta no es una prestación, es cómo se espera que tú te comportes. La obligación natural es una prestación cualquiera. El respaldo en la ley, la civil, se puede exigir judicialmente su cumplimiento. Esta creo que es la mayor diferencia. La natural, no puedo exigirlo, salvo que pagado ya se autoriza al acreedor a retenerlo pagado. Y en la moral no se puede exigir judicialmente su cumplimiento, porque estamos hablando de normas de conducta, de cómo se espera que ustedes se comporten en las clases en línea, que tengan conectada puntualmente el audio, que estén participando, no que estén durmiendo ahí con la clase prendida, etcétera. Ahora, tenemos los casos que la ley nos da como obligaciones naturales. Son 4 casos. El primero es que
aquellos actos contraídos por personas con incapacidad relativa, aquellos actos celebrados con la omisión de las solemnidades establecidas en la ley. Estos dos primeros casos, la doctrina los clasifica como obligaciones civiles nulas, porque no tienen efectos jurídicos, nunca los tuvieron en realidad. Siempre fueron nulas, estuvieron viciadas. Y los otros dos, que son las obligaciones civiles que fueron declaradas prescritas y las que no pudieron ser probadas en juicio, se los denomina obligaciones civiles degeneradas. En el primer caso, los actos constituidos por los incapaces absolutos no constituyen obligación natural. El contrato es nulo y se resuelve por rescisión. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó. Eso está en el artículo 1705. La doctrina establece que la obligación es natural desde que es contraída. En el artículo 1486 y 2277 pueden ver eso. Si ese adolescente, en el primer caso, paga una obligación natural, sí tiene derecho de repetición. El segundo caso, aquellos actos celebrados con la omisión de las solemnidades establecidas en la ley. ¿A qué tipo de actos se refiere? Se refiere a un contrato de compraventa que fue celebrado por escritura privada, nunca fue una obligación porque no cumplió con su requisito esencial para perfeccionarse. Y en este punto hay una discusión entre la doctrina, específicamente Abeliuk y Claro Soler. Abeliuk dice que son actos unilaterales, porque así lo dice el código. Y Claro Soler, en cambio, dice que es bilateral, porque lo que el código establece es un ejemplo exagerado y sí se puede subsanar la nulidad del contrato. Por otro lado, tenemos también aquellas obligaciones civiles que fueron declaradas prescritas. La prescripción siempre se debe de alegar. La prescripción tiene que ser declarada por un juez para que se configure como obligación natural. Artículo 2393. Si yo no alego esa prescripción, dejo pasar ese beneficio y se entiende como una renuncia tácita. El acreedor es el que alega por regla general. El deudor también puede reclamar la prescripción al juez, sin embargo. El cuarto caso son aquellas obligaciones civiles que no pudieron ser probadas en juicio. Por falta de prueba, el juez no le dio la razón al acreedor para que el deudor pague la obligación. Entonces, solo si la sentencia ejecutoriada, que declara sin lugar a la demanda porque el actor no pudo probar, se va a entender como una obligación civil que no pudo ser probada en juicio.